Le doy entrada a 3 personas más que me han quedado acá. 43. 43. 45. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por participar de este nuevo encuentro de la Fundación Ricardo Rojas, que esta vez se organiza a instancias del Observatorio Federal de la Seguridad Social, y actividad con la que vamos a cerrar el año. Un año que se presentó intenso y difícil para todos, para nosotros también. Intenso porque, a pesar de las dificultades que generó la pandemia, pudimos organizar una gran cantidad de actividades, muchas veces solos, en otras oportunidades con la Fundación Karakachov, y en varias ocasiones con la Red de Mujeres Radicales de la provincia de Buenos Aires. Fueron más de 35 encuentros los que se realizaron en estos meses. En esos encuentros abordamos la situación de las pymes, la autonomía municipal, el federalismo argentino, la educación, el cambio climático y la soberanía alimentaria, la autonomía municipal, el cooperativismo, la responsabilidad política y la reforma fiscal, el rol de la ciencia durante y después de la pandemia, el acceso a la salud y la discapacidad, la escuela secundaria en épocas de pandemia, etcétera, 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 etcétera. Fueron encuentros todos muy importantes en el que participaron una gran cantidad de personas y que nos sirve como insumos para el estudio y la elaboración de propuestas que en el futuro iremos trabajando. Y difícil porque, bueno, la pandemia nos obligó a cambiar la dinámica de nuestra vida cotidiana, nos tuvimos que habituar al aislamiento social, nos tuvimos que habituar al uso de esta herramienta, pero bueno, en definitiva, llevamos a cabo nuestro objetivo y nos encontramos satisfechos. Hoy vamos, como les dije, a instancias del Observatorio Federal de la Seguridad Social. Hoy vamos a abordar el tema de la fórmula por el que se reajustan los saberes jubilatorios. Para eso vamos a contar con 4 distinguidos expositores. Va a empezar Inés Hahn, que fue miembro integrante de la Comisión de Enlace del Ministerio de Trabajo y Seguridad y la bicameral legislativa de la redacción de la Ley 24241, entre 1986 y 2015, miembro de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, trabajó en la redacción de la Ley 24.241, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y su decreto reglamentario. También lo hizo en la Ley 24.557 de ART, como asesora técnica, y su decreto reglamentario. En la Ley 24.733, de Derecho a Crecer, en la Ley 24.997 y su modificación 25.867, en la Ley 24.997 de monotributo, de la que fue coautora, Ley 24.476, moratoria previsional, también como coautora, vinculado al ANSES en el área de la Secretaría y Dirección Ejecutiva desde el año 2000. El segundo disertante es otro amigo de la Fundación que ya ha participado en temas relacionados con la economía y el municipalismo, que es Facundo Rodríguez, que es magíster en gestión económica y financiera de riesgo, profesor adjunto de la Universidad de Loma de Zamora, actualmente se desempeña en la Auditoría General de la Nación. En tercer lugar, contaremos con la participación de otro integrante del observatorio, el profesor doctor Federico Despoulis Netri, que es abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, especializado en Derecho de la Seguridad Social, docente por concurso en la Facultad de Derecho de la UBA, docente en la Universidad Católica Argentina en el área de la Seguridad Social,
profesor titular en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Instituto de Formación Técnico Profesional en el área del Derecho Administrativo, Impositivo y Público, docente del Instituto de Formación Profesional de la Procuración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex empleado de la Administración Nacional de la Seguridad Social, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados Previsionalistas, consultor permanente de los diarios La Nación, Clarín, El Cronista Comercial e Infobae en materia previsional, expositor en jornadas y congresos nacionales en la materia previsional, autor de varias obras publicadas en las editoriales Thomson Reuters, El Dial, El Derecho, editores, revista DAP, autor de los libros en materia previsional, Procedimiento de Reajuste de Haberes, segunda edición de editoriales D&D, Efectos del Código Civil y Comercial en la materia previsional, también de las ediciones D&D. Y por último nos acompaña Alejandro Cacase, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical de la provincia de San Luis, por mandato hasta el año 2023, que es abogado, magíster en Derecho y Economía y doctorado en Derecho Constitucional. Se desempeñó como diputado, ha realizado estudios de política, Derecho, Filosofía, Economía en las universidades de Harvard, Córdoba, Buenos Aires, Complutense de Madrid, Bologna en Italia, Hamburgo, Alemania, Rotterdam, Holanda y la Universidad Central Europea de Budapest, Hungría. Ha sido expositor en universidades nacionales y del exterior. Ha sido distinguido especialmente por la Academia Nacional de Educación por su libro Cómo revertir la crisis educativa argentina. Es ganador del premio Pedro J. Frías por su ensayo titulado Situación actual del federalismo argentino y del premio Bicentenario de la Revolución de Mayo por su ensayo Vigencia de Poderes en Argentina, por propuestas hacia el futuro. Se ha desempeñado como consultor externo del Poder Legislativo de la provincia de San Luis en el proceso de fortalecimiento de las instituciones iniciado en el año 2008, tarea por la cual ha publicado el libro San Luis, Reforma Política y Constitucional, asesor de diversos municipios de la provincia y ha sido asesor de la presidencia de la Auditoría General de Nación. Se desempeña además como profesor por curso de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Ciudadanía, Protección de los Derechos Humanos y Presupuesto y Sistema de Control Público en la Universidad Nacional de San Luis. Ha sido miembro de múltiples concursos como jurado académico y también ha integrado el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad. Asimismo, se ha desempeñado como integrante del honorable jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios en la provincia de San Luis desde el año 2014 hasta el 2019, inclusive fue diputado provincial de San Luis por el departamento Juan Martín de Porredón y presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara Baja Local hasta el año 2016, reelecto como legislador en el periodo 2017-2021 y presidente de Interbloque San Luis Unido, constituido por 14 diputados. Como verán, tenemos 4 expositores de lujo, y por mi parte solo me queda reiterarles el agradecimiento y cederle la palabra a Inés, que comienza con esta actividad del día de la fecha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un gusto compartir este bloque con compañeros del observatorio, con un diputado como Alejandro Cacase, así que te agradezco muchísimo, Alejandro. Este observatorio, en realidad que nosotros empezamos a trabajar desde hace más o menos 3 meses, lo hemos lanzado hacia la sociedad, es un poco para dar información, ya sea a profesionales, a idóneos, como así también a la gente común, al jubilado, al pensionado, que quiere saber qué es lo que pasa con su sistema previsional y hacia dónde va. Es aparte un espacio que nosotros queremos crear como un think tank, como se llama ahora,
para darle herramientas a nuestros legisladores desde las investigaciones que nosotros venimos haciendo de acuerdo a cada momento que vaya cambiando esta ley previsional, que aparentemente nadie está pensando en cambiarla estructural y profundamente, sino que están cambiando de acuerdo a las circunstancias. Yo no voy a ahondar demasiado porque, bueno, tanto Federico como Facundo tienen dos partes importantes para detallar el alcance jurídico que puede tener esta movilidad previsional como el impacto económico a los bolsillos de los jubilados y pensionados. Y yo me voy a dedicar siempre a los jubilados y pensionados, si bien esta movilidad alcanza a otros actores del sistema de seguridad social que para mí son subsidios y que no deberían estar dentro de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Justamente porque esos recursos son justamente para los jubilados y pensionados. Así se creó por la 24241 la Administración Nacional de la Seguridad Social, donde su función era administrar los recursos y distribuir los pagos de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares derivadas de la SUAP y accidentes laborales. Desempleo, perdón. Yo les voy a comentar un poquito Ahora me sale cómo perfecto. es que se llega a esta movilidad. Si bien nosotros comenzamos acá varios constitucionalistas van a saber perfectamente que ya estaba implementada la movilidad desde el 14 bis de la Constitución Nacional, donde detalladamente dice que el poder adquisitivo del jubilado no tenía que perder, o sea que en su valor monetario. Y después en el año 69, hasta el 94, cuando se crea la 24241, en la 18037, la ley anterior, que era para trabajadores bajo relación de dependencia, y la 18038, que era para trabajadores independientes, ya existía una movilidad. La movilidad estaba dada en el cálculo de primer haber. En este momento se tomaba un índice base, actualizado por un índice que lo sacaba la Secretaría de Seguridad Social, donde se tomaba la variable de las remuneraciones. Nunca, jamás se utilizó la recaudación. Siempre fueron las variables de los sueldos. En ese momento, el cálculo, para mí es importante el cálculo de primer haber, y lo voy a mencionar para que se tenga en cuenta, porque yo creo que ese es el meollo de la cuestión de la gran reforma que se tiene que hacer en una reforma estructural del sistema de seguridad social. Cambiar el cálculo del primer haber. Porque ahí estaba dado la movilidad en el cálculo de primer haber en la 18037, justamente por la variable de salarios. Antiguamente, cuando estaba y regía esta ley, después hubo en algún momento dado del 86, con un decreto, donde se suspende esa movilidad y se cambia por otro mecanismo de cálculo de primer haber. Ahí es donde empiezan la litigiosidad ante los organismos, en ese momento las cajas de jubilaciones y pensiones. Pero hasta el año 86, las variables de reajuste se hacían administrativamente. La gente no necesitaba ir a un juzgado y pedir su reajuste de haberes. Y siempre se le daba administrativamente la respuesta de su reajuste. Se le volvía a calcular, en esa época se hacían los cálculos manuales. Pero a partir del 86, con ese decreto que cambió, después se volvió a cambiar y se volvió en el año 89, a fines del 88, principios del 89, se volvió a disponer nuevamente el cálculo inicial que se hacía antiguamente del año 69.
Después viene la 24241. Y en la 24241 también tenía movilidad el cálculo de primer haber. Y eso salía desde el AMPO, y de la que era la prestación básica universal. En ese momento, cuando se crea que es la que tenemos actualmente hoy, con una variable que ya no es más AMPO, sino que es MOPRE. Y el MOPRE es una medida de actualización que hace discrecionalmente el gobierno. Hoy creo que el MOPRE, si mal no recuerdo, está en casi en 6.800 pesos, 6.900 pesos, una cosa así. Pero antiguamente, cuando se crea la ley, ese AMPO, que era el componente de la prestación básica universal, era 2 AMPOs y medio. También salía por variable de remuneraciones. Entonces, esa prestación básica vendría a ser en ese momento la garantía que tenía cualquier jubilado como una jubilación mínima. Por supuesto que duró muy poquito tiempo, porque, o sea, los avances que había, a pesar de que estábamos en la convertibilidad, había un desfinanciamiento en el sistema, y por eso después se cambió al MOPRE. Hoy por hoy, esa movilidad obviamente no se utilizó más, porque vuelvo a repetir, el MOPRE ahora, que es el componente que determina la prestación básica universal, es esa discreción del gobierno. Y esa es la que cambia la tasa sustitutiva. En la 18037 era el 70%, y hasta el 81, 80 más o menos, de acuerdo a la cantidad de años que trabajaba cualquier trabajador y aportaba al sistema, se tomaba entre el 70 y el 80% más o menos de su último haber. Se hacía el cálculo de los 10 últimos años, los 3 mejores se actualizaban por esa tabla de variables de remuneraciones, y ahí se daba el cálculo de primer haber, su jubilación. Pero ahora, al tener esos 3 componentes, uno de los componentes sabemos que es la PC, la prestación compensatoria, tiende a desaparecer, o tendía a desaparecer, porque es el traspaso entre la vieja ley, los que aportantes a la vieja ley y los aportantes a la nueva ley. A medida que la gente va creciendo, o sea, la gente se va jubilando más en este momento, esa PC va bajando. La prestación básica universal está quieta, y la PAP se le da 1,5% por cada año aportado desde el 1994 hasta el momento de jubilarse, hasta el día de hoy. Por lo tanto, obviamente que ese cálculo de primer haber es fundamental cambiarlo, porque más allá que demos movilidades, los pisos, el piso de esa primera jubilación mínima está baja. Uno no puede pensar que una prestación básica, que se supone que era una garantía que se le daba a todos los jubilados con haber trabajado 30 años, pero aunque tuviera el aporte mínimo, era una garantía que sería una jubilación mínima, y hoy está casi en 6.000 pesos. Ese es un tema que a mí me interesa que lo sepan, porque yo creo que es el próximo trabajo que tenemos que hacer, como para que las movilidades después, depende qué tipo de movilidades, esta movilidad ya lo van a hablar Federico, lo va a hablar Facundo, y sobre todo Alejandro, que está justamente en plena discusión en la Cámara, a ver qué impacto va a tener. Pero vuelvo a repetir, si nosotros no cambiamos ese cálculo de haber inicial, por más movilidad que hagamos y que demos al jubilado, puede ganar mucho, puede no ganar mucho, pero lo más importante es volver a hacer una estructura diferente del cálculo del haber inicial. Eso es lo único que quería decir, porque para mí me parece importante, porque hay que arrancar desde el vamos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Inés. Bueno, Facundo.
Bueno, muchas gracias, Luis. Lo que te voy a pedir, para ser más rápido, si me podés permitir compartir pantalla, así muestro los resultados, que es lo que me pidieron acá los amigos del observatorio. Bueno, básicamente los amigos me pidieron que compararan cuánto sería la jubilación calculada por las 3 fórmulas para los últimos años. ¿Por qué? Porque bueno, hay muchos documentos escritos desde del lado kirchnerista donde muestran la evolución, ¿no?, de las fórmulas, pero para distintos periodos. Y eso en realidad está mal hecho, porque no está comparando las mismas fórmulas con el mismo set de datos. Entonces un poco lo que queríamos ver eso, y el único periodo que podemos hacerlo es desde el año 2018 en adelante, porque la fórmula de Macri usa un IPC nacional nuevo, entonces es muy difícil hacerlo para atrás, porque justamente ustedes saben que el IPC estaba tocado, entonces no tiene ningún sentido. Entonces lo que hice un poco fue eso, ver cómo sería la evolución de las jubilaciones, y obviamente lo primero que hay que hacer ahí es ver cuánto sería hoy la jubilación desde diciembre de 2017 a diciembre de 2020, actualizada por el IPC, y en base a esa jubilación teórica, que sería la cual ningún jubilado pierde poder adquisitivo, ver cuál de las fórmulas genera de alguna manera menor pérdida, ¿no?, menor pérdida de poder adquisitivo. Entonces, bueno, básicamente un poco lo que hice fue eso, y era lo que quería compartir con ustedes. Seguramente luego vamos a seguir hablando un poquito más. A ver. Bueno, ahí les estoy mostrando, no sé si ven mi pantalla. No. Me falta acá. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Bueno, básicamente cuando uno tiene que armar el cálculo de la movilidad, hacer el cálculo de la ley que surgió de Cambiemos es muy fácil, son 10-15 minutos. Esa movilidad surge de que toma un 70% la variación del IPC y un 30% de la variación de lo que se llama el RIPTE, que es un promedio del trabajo, de los sueldos que son estables, digamos, ¿no? Eso es muy fácil, ¿no? No lleva mucho tiempo y no es muy complicado si uno más o menos maneja índice de precios. Ahora, cuando quiere calcular tanto la fórmula de Cristina, ¿no?, yo puse en esto Cristina, y la nueva fórmula de Alberto, bueno, ahí se vuelve mucho más complicado. Primero por el acceso a los datos. No es muy fácil acceder a los datos que requiere este cálculo de movilidad en ambos casos. Segundo, como ustedes van a ver acá, esta es la fórmula matemática que se utiliza para calcular la movilidad en el periodo de Cristina, que tiene 2 componentes, y eso ya también empieza a complicar un poco más a la hora de trabajarlo. Y bueno, se hace bastante complicado y es poco transparente de alguna manera, porque tampoco hay ciertos datos que la mayoría de las personas no pueden acceder para calcularlo, ¿no? Entonces eso es básicamente un tema. Facundo, perdona, Facundo, sí. ¿podés acercar el micrófono porque no me dicen que no te escuchan bien? A ver. Ahí lo vamos a subir ahora. Ahora, no sé si me escuchan mejor. Sí. Bueno, le decía que básicamente las 2 fórmulas kirchneristas son complicadas, tanto la anterior de Cristina como esta, tanto por la complejidad matemática que tienen, como por el acceso a los datos. Básicamente ambas tienen 2 componentes. El primer componente A es el que actualiza la movilidad a marzo, y el componente B es el que estaría actualizando la movilidad en septiembre. ¿Está bien? La diferencia acá es fácil ver, si alguien más o menos se lleva con las matemáticas, que acá claramente hay un ajuste que está dado por este denominador que pone la nueva fórmula de Alberto, y que creo que ahora fue eliminado, seguramente Alejandro después nos comentará. Esto lo que muestra es que obviamente la movilidad en septiembre ahí se ajustaba. Y bueno, básicamente yo dejé acá algunos comentarios respecto de cómo se calcula la fórmula. Bastante aburrido, pero bueno, es cómo se desarrolló. Y básicamente voy a los resultados. Primero, antes que nada, tenemos que acordarnos que durante este año, durante el 2020, hubo básicamente 3 ajustes que fueron en marzo,
en junio y en septiembre, y el ajuste de la movilidad en marzo fue de un incremento del 2,3% más 1.500 pesos fijos. ¿Eso qué generó? Que en las jubilaciones mínimas, en términos porcentuales, este incremento fuera mayor, pero que en las jubilaciones máximas, dado que es una jubilación mucho más alta, el incremento fuera mucho más chico de la movilidad. Y ahí se generó un ajuste sobre las jubilaciones más altas. Eso lo vamos a ver en este gráfico que está acá. Fíjense, en la mínima, en marzo tuvo un incremento del 12,96%, mientras que la fórmula de Macri habría dado un incremento del 11,56%. ¿no? Luego en junio, en la mínima, el incremento fue del 6,12%, mientras que la fórmula de Macri de seguir vigente nos habría dado el 10,9%. Y el último incremento, que lo tenemos en septiembre, es de 7,50%, y la fórmula de Macri nos habría dado 9,88%. Ahora, fíjense que en marzo la jubilación máxima, el haber máximo, acá el incremento fue mucho menor. Pasó del 12,96 al 3,76, y esto es producto de lo que le decía, de que hubo un incremento fijo de 1.500 pesos, que implicó un menor incremento en la movilidad de los haberes máximos, ¿no? Luego los porcentuales durante el resto de los años siguieron igual. Bueno, veamos qué pasó si nosotros actualizamos la jubilación desde diciembre de 2007 a la fecha por el IPC. Bueno, esa jubilación debería ser la que va en naranja aquí arriba, y fíjense en que en diciembre del 2020 la jubilación mínima debería ser de 20.859 pesos. Sin embargo, acá está incluido el incremento, la jubilación, efectivamente, la mínima en diciembre va a estar alrededor de 19.035 pesos, si es que no se modifica y cambia más nada. Y como pueden ver ahí, eso va a dar una jubilación mínima por debajo de lo que habría sido ajustada por inflación, ¿no? Claramente podemos observar que de 2017 a la fecha, los jubilados que cobran la mínima perdieron el 9,6% de poder adquisitivo. ¿no? Y si lo hacemos con las máximas, claramente esto es mucho más grande. Esa pérdida de poder adquisitivo, de vuelta, si ajustamos las jubilaciones de diciembre del 2017 por el índice de precios a diciembre de 2020, nos da que la pérdida en las jubilaciones máximas va a ser del 19,3%. Eso fue lo que fue pasando. Un poco por el ajuste del gobierno de Macri y también por lo que pasó en este último gobierno, en este último año de Alberto Fernández. ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si calculamos las tres fórmulas? Bueno, acá van a tener la jubilación a diciembre, sería acá esta, la que debería ser la mínima ajustada por inflación, que es lo que recién vimos en el gráfico, la efectiva, o sea, la real, la que van a cobrar, y la que sale de cada una de las distintas fórmulas que se fueran aplicando a través del tiempo. La de Mauricio Macri a diciembre daría una jubilación mínima de 19.992 pesos. Como ven, estarían cobrando 866 pesos menos respecto a la cual no habría pérdida del poder adquisitivo. Es decir, con la jubilación de Macri, a diciembre del 2020 los jubilados perderían el 4,3% de poder adquisitivo. Pero si miramos la fórmula de Cristina, y también la aplicamos a este periodo, hasta diciembre de 2020, vemos que la pérdida de poder adquisitivo sería mayor. La jubilación mínima sería de 18.000 pesos, eso daría 2.400 pesos menos, según mi cálculo, cuidado porque acá también hay una cuestión de interpretación de cómo dice la reglamentación que se debe estimar la movilidad, y eso daría una pérdida de poder adquisitivo en las mínimas del 13% si se aplicara la jubilación de Cristina, la fórmula de Cristina. Ahora si aplicamos la de Alberto Fernández, creo que este fue el gran problema que hubo dentro del oficialismo, vemos que esa jubilación mínima aún sería menor, sería de 17.427 pesos, de vuelta,
si aplicamos desde diciembre del 2017 a diciembre del 2020. Eso daría una pérdida de poder adquisitivo del 19,7% en las mínimas. Si hacemos la misma simulación, pero ahora con las jubilaciones máximas, vamos a encontrar, como vimos recién, que la jubilación ajustada por inflación, es decir, aquella en cual los saberes máximos no perderían poder adquisitivo, sería de 152.815 pesos. La efectiva es de 128.000 pesos. Es decir que están cobrando por debajo 24.725 pesos menos, y la pérdida fue el 19,3% en los saberes máximos. Igual que el otro. Si aplicamos la de Mauricio Macri, vemos que los jubilados en la máxima habrían cobrado mucho más, 146.000 pesos contra los 128.000 que están cobrando. Eso daría una pérdida del 4,3%. Y si aplicamos la de Cristina, la pérdida de poder adquisitivo todavía es más grande que la de Mauricio Macri, daría una pérdida del 13% de poder adquisitivo. Y si aplicamos la de Alberto, obviamente como la mínima, daría una pérdida del 19,7%. Entonces, dado el ejercicio que hicimos, es claro que los jubilados están perdiendo poder adquisitivo con cualquiera de las fórmulas, de las últimas 3 fórmulas de estos últimos años que se han aplicado, que se están queriendo aplicar. Sin embargo, con la que menos pierden es con la que Mauricio Macri, es con aquella con la cual se armó el cachengue de la plaza y demás. Claramente es notorio el ajuste, se observa el ajuste, y es ahí que no hay que caer en la trampa. Hay muchos documentos que nos están llegando, cuando nos muestran la comparación, pero nos muestran en distintos periodos las fórmulas, ¿no? Y se usan distintos sets de datos, porque usan del 2008 hasta el 2017, o sea, nos van mostrando cada una, pero en sí hay que agarrar las 3 fórmulas y aplicarle el mismo set de datos para ver qué es lo que saldría de ahí. Entonces, para adelante, ¿qué esperamos? Bueno, básicamente que las jubilaciones sigan ajustando mucho más. Obviamente que vemos que el nivel de actividad de la economía va a tardar mucho más en reactivarse. Estamos viendo que en Europa de vuelta se está entrando en la cuarentena, y eso va a implicar que en Argentina también lo hagamos hacia futuro, por lo cual el incremento de aportantes al sistema no va a haber, va a caer, los ingresos por lo tanto van a ser menores que va a tener el ANSES también, y básicamente Argentina también está teniendo un problema fiscal mucho más importante en virtud de todas las restricciones y las presiones sociales que empieza a tener. Hoy vemos que el gobierno ha puesto deuda a una tasa elevada, elevadísima, y esa tasa que se va formando en el mercado también va a impactar en las distintas provincias, ¿no? Entonces la cuestión fiscal básicamente se va a complicar mucho más, y como ustedes saben, y ya lo hemos hablado, el gasto previsional es el componente más importante del gasto público. Entonces, bueno, hay que buscar alguna alternativa, hay que buscar estrategias que nos permitan incrementar aportantes, que nos permitan generar empleo, y para eso claramente necesitamos un proyecto productivo distinto al que tenemos. Así que bueno, yo no quiero distraerlos mucho más, creo que Ale y Luis tienen ahí mucho más para aportar. Básicamente lo que quería era mostrarles este ejercicio que hicimos, que llevó bastante tiempo, pero que me parece que es claro, que muestra y evidencia qué es lo que está pasando con el tema de la movilidad, de la nueva movilidad que está llevando a cabo el gobierno. Así que bueno, los dejo con estas inquietudes que les estoy mostrando. 13% abajo y Alberto 20%. Gracias, Facundo. Si podés, ahí está, así. Bueno, ahora el turno de Federico. Federico, te escuchamos con mucha atención. Estás muteado, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Bueno, saludo y muchas gracias a la Fundación Rojas, al doctor Casella por este espacio que nos dan, obviamente, para poder hablar un poco sobre el tema de la movilidad. A mí me toca, obviamente, tratar el tema, igual que Alejandro Cacase, desde un punto de vista más jurídico, al ser abogado. Yo tengo que pensar un poco por qué tenemos una movilidad periódicamente modificable.
la movilidad tiene que ser una política de Estado, no una política de gobierno. Cuando la movilidad pasa a ser una política exclusivamente de gobierno, tenemos indefectiblemente que modificarla. Modificarla para el interés de ese gobierno, no para el interés del Estado. Yo acá quiero hacer, obviamente, una gran diferenciación entre Estado y gobierno. El Estado somos todos nosotros, es el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Nacional, pero los gobiernos son esas personas que están dentro del Estado periódicamente o en un momento determinado. Desgraciadamente, en la Argentina nunca se respetó el concepto de la movilidad. La movilidad, de acuerdo a todos los fallos que nosotros conocemos en materia jurisprudencial, Chocobar del año 96, actualización según el índice salarial, Sánchez, actualización según el aumento de los salarios del año 1991 al año 1995. Arrúes, el mismo criterio, aumento de salarios. Badaro, aumento de salarios del 2000 a 2006. El IF, con idéntico criterio. Sin embargo, esto nunca fue recepcionado por la política. Todos estos fallos que yo estoy nombrando son fallos de la Corte Suprema, que ha determinado que el salario es la forma de establecer el índice de la movilidad. Comúnmente, siempre nosotros tendríamos, o el gobierno tendría que apropiarse de este concepto salarial. El ejemplo típico son muchas provincias del interior del país, la provincia de Buenos Aires con el IPS, en donde la litigiosidad en función a el criterio salario de activos, salario de los pasivos para aumentar la jubilación, ha generado la inexistencia totalmente de juicios por conceptos de movilidad. Es decir, que los índices no se tocan desde este nuevo punto de vista. Sin embargo, nosotros seguimos con esta visión poco práctica de incorporar varios índices para tratar de buscar el que más nos conviene. Al jubilado tampoco le podemos exigir, desde el punto de vista biológico, que espere 2 o 3 años para que empiecen a encuadrar los índices que la política quiere establecer. En el periodo de Macri, 2 años para que encuadrara esta movilidad del año 2017 al año 2019, desgraciadamente no dio el resultado esperado, de ahí el famoso fallo Fernández-Pastor, en donde se establece de que se retrotraiga la movilidad del periodo de Cristina Fernández de Kirchner y no se actualice la movilidad de Mauricio Macri. Pasado 2 años, en diciembre del año 2019, ¿cuándo podríamos llegar a observar algún progreso, que es lo que acaba de mostrar Facundo, en materia de movilidad? Otro golpe nuevamente a los índices, estableciendo, de acuerdo a lo dicho por el mismo presidente de la Nación en ese momento, nosotros vamos a poner un índice que podamos pagar, reconociendo obviamente que el índice con un criterio de inflación y un criterio de RIPTE, estos índices iban a ser imposibles de pagar. Por otro lado, la Argentina, si nos ponemos en un estricto concepto de índices que se tienen que utilizar, también tenemos que ser claros. Si bien todos los fallos de la jurisprudencia en materia de Corte Suprema han dicho que el salario es la forma del índice más lógico para aplicar, no podemos salir del contexto histórico de la Argentina. Argentina, desde la vuelta a la democracia, 1983, hasta la actualidad, ha sido un país totalmente inflacionario. Siempre ha tenido índices de inflación, aunque podemos en este periodo solamente sacar 10 años de menemismo, en donde la inflación estuvo por debajo de los índices actuales. Entonces, yo digo, ¿es necesario aplicar un índice distinto al de la inflación? Es probable que este índice en algún momento dé resultados, es probable que aumente la recaudación, es probable que los sueldos aumenten también, pero para eso vamos a tener que esperar. Yo creo que lo más lógico, y esto es una visión que yo tengo, que obviamente se la transmito a Alejandro Gacase, que obviamente nos representa en el Congreso, que se aplique en la nueva ley de movilidad una cláusula muy similar a la que utilizan todos los gremios, que es la cláusula gatillo. Todos los gremios, cuando tienen que actualizar
los salarios de todos sus trabajadores, han establecido una cláusula gatillo que cuando supera ese índice de inflación, automáticamente entra en vigencia. Yo creo que en el caso de la movilidad, sería lógico, y hasta podríamos decir conveniente, de que se empiecen a aplicar criterios similares a los activos. El índice que utiliza cualquier gremio para aumentar el salario de su trabajador es la inflación, no es la recaudación. Creo que algo de inflación tendría que tener, por lo menos momentáneamente, los índices de movilidad. Y a futuro, sí establecer ya una movilidad con un criterio remunerativo o con un criterio mucho más recaudativo. A todo esto, también la recaudación, hay que ser claros, no es la recaudación tributaria total del Estado argentino. Es simplemente la recaudación en materia previsional, incluyendo en esta recaudación el IVA, que el 11% pertenece al sistema de seguridad social. Después tenemos infinidades de impuestos para poder suplir esta falta de activos. Argentina es un país con casi 10 millones de activos en relación de dependencia y 25 millones de personas que son asistidas por el Estado Nacional dentro de lo que sería el grupo de activos. Y por otro lado tenemos 8 millones de pasivos. El resto es persona que es monotributista, autónomo y la gran mayoría menores de 18 años que no están en condiciones de trabajar. Como estamos analizando, es inviable mantener un sistema en donde no existe la calidad de aportante. Argentina hace 20 o 30 años que ha perdido la calidad de aportante. El argentino ya no quiere aportar, el que puede lo evade, y obviamente el que trabaja en relación de dependencia sabe que si aumenta todo lo que está trabajando y el sueldo aumenta, va a ser afectado obviamente por el impuesto a la ganancia, el resto en definitiva va a tener una merma en su salario, lo cual no lo puede ni lo quiere afrontar. A todo esto también quiero aclarar que hay otros fallos de la Corte Suprema que hablan sobre los conceptos de vulnerabilidad y el Tratado de Brasilia dentro del régimen de la seguridad social, además de la incorporación en el año 2017 del Tratado 102 de la Organización Internacional de Trabajo en materia de seguridad social. Todo esto, ¿a qué nos llevó? A establecer que el jubilado, por el hecho de ser jubilado, y así lo resolvió la Corte Suprema del fallo García contra AFIP por el tema de impuesto a la ganancia, es vulnerable por la condición simple de ser un beneficiario del sistema de la seguridad social. Acá viene la famosa discusión que podríamos tener algunos, que es si es vulnerable y si no tiene que ser solidario. Un jubilado que en la máxima tendría que estar cobrando 152 y está cobrando 127 o 130 mil pesos. Un jubilado intermedio, si no, no nos vayamos tampoco a la máxima. ¿Debe ser solidario con el sistema? ¿Debe ser solidario con otro beneficiario? ¿Debe ser solidario con una persona activa? Este es el concepto que también nosotros tenemos que empezar a replantear. Si un jubilado, después de que hizo durante 30, 35 años de aporte, o más, pero son hasta 35, los que el sistema considera registrables para otorgarle el beneficio de la jubilación, no es suficiente para poder otorgarle un beneficio acorde a su aporte y su contribución durante ese tiempo. ¿Lo podemos considerar a esta persona solidario? Yo la verdad que considero que no. En toda la jurisprudencia que he visto y en todos los análisis en materia de doctrina, nosotros en las facultades de Derecho de la Universidad Católica hablamos siempre de la solidaridad intergeneracional, es decir, de la gente más joven hacia la gente más grande. Jamás hemos hablado de la solidaridad interpartes o entre las partes y peor todavía, intergeneracional para abajo. Esto, la verdad que son conceptos nuevos que se van aplicando en lo que es la justicia y en lo que es el derecho a la seguridad social. Entonces, yo creo que a veces uno cuando tiene que establecer índices de movilidad, que es un tema muy delicado y que es un tema muy complejo, yo creo que lo más racional es siempre buscar un concepto en materia de seguridad social que sea progresivo, es decir, que sea cada vez mejor, que sea mejorable a futuro. Sabemos perfectamente, después de otro fallo también de la Corte Suprema, que es el fallo Arrues, que la movilidad no es un derecho adquirido. Hoy discutir sobre la movilidad como un derecho adquirido sabemos que es inviable. ¿En qué sentido no es un derecho adquirido?
significa de que la condición de ser jubilado es un derecho, eso no está en discusión, por el hecho de entrar en el régimen previsional ya sos un jubilado. Pero en materia de cuánto vas a ganar, hoy no está establecido, no se puede considerar un derecho ya absoluto. Es decir, de que está al arbitrio del gobierno de turno cuánto es lo que te van a dar en función de la movilidad. Entonces, como no tenemos esta distensión entre uno y el otro, tenemos una discusión permanente de cuánto es lo que va a ganar o cuánto le conviene ganar a un jubilado. Obviamente de que no es bueno aplicar un índice inflacionario. Yo creo que cuando se aplicó el índice inflacionario se dio con una característica bastante simple. Es decir, bueno, si le podemos ganar a la inflación, se va a bajar la movilidad. No se le pudo ganar, obviamente, esto es una especie de cláusula gatillo, se tuvo que pagar la movilidad o se tendría que haber pagado esta movilidad concretamente, que es la que correspondía. Bueno, sabemos de que esto cayó con la ley 27.541 en el año 2019. No obstante esto, y no obstante toda la jurisprudencia que les he nombrado, que es previa a la modificación de lo que fue la suspensión de la ley de movilidad en el año 2019, aparecieron nuevos fallos sobre esto. El primer fallo que es conocido es el fallo Caliba. Caliba es de Salta, es jurisprudencia federal, y trae una característica muy innovadora. Ya fue tal el desconcierto que generaba la movilidad en materia previsional, de que el juez de Salta termina diciendo que se aplique como índice la ley de alquileres que se había sancionado 10 días antes, la ley 27.541, que es la ley de alquileres. ¿Qué traía la ley de alquileres? ¿Cuál era lo interesante? La ley de alquileres venía con un doble también comando. Por un lado, 50% de inflación y por otro lado, 50% de remuneraciones o RIPTE. Es decir, de que ya hubo una reducción, en vez del 70 que traía la ley de Macri contra un 30 de RIPTE, esta traía un 50 y 50. A Caliba le terminaron otorgando este tipo de movilidad. ¿Por qué? Porque consideraban de que no se podía ajustar la nueva movilidad en función a el deterioro periódico que iba teniendo la jubilación, y además ni hablar de la suspensión de la movilidad y el otorgamiento del primer pago de la movilidad en forma escalonada. Eso fue un terrible delirio que podría haber llevado, si seguían estas mismas condiciones, a un Badaro 3. Esta es la alternativa. Por último, hace 15 días sale una nueva jurisprudencia, esta vez de la Cámara Federal de Paraná. El expediente se llama Cabrera Roque contra ANSES, es sobre un reajuste, y que también ¿qué es lo que se termina estableciendo? La inconstitucionalidad de los decretos 163 y 195 del 2000. Es decir, todos los decretos que otorgaron movilidad con la atribución exclusiva del Poder Ejecutivo para hacerla. Acá, yo creo que también esto, Alejandro Cacase se los puede decir, de que es atribución del Congreso aplicar y establecer los índices de la movilidad. Por lo tanto, tanto la suspensión como el otorgamiento de toda la movilidad que se dio durante este periodo es inconstitucional. Esto no tiene ningún tipo de visión distinta. Acá no puede el Estado establecer el Poder Ejecutivo a través de decretos. Esto lo tiene que hacer obligatoriamente el Congreso, que podemos estar o no de acuerdo después si el índice es aplicable o no es, pero bueno, entonces se resolverá en un litigio. Pero el Estado no tiene estas facultades. Por lo tanto, cuando tenemos que hablar de la movilidad, siempre terminamos estableciendo 3 criterios importantes para establecer cómo tendría que ser la movilidad en un país. Yo creo que hay 3 factores esenciales. Primero es el factor político. Sabemos de que la movilidad tiene un criterio político y tiene la necesidad, obviamente, de que los gobiernos traten de equilibrarlo. Lo dijo Facundo claramente, el 60% del presupuesto nacional va al sistema de la seguridad social. Después tiene un factor jurídico. Y este para mí es el factor más importante desde el punto de vista técnico. Porque cuando nosotros tenemos infinidad de fallos que hablan sobre la vulnerabilidad, los índices, la liquidación, el ingreso base, la forma en que se tiene que determinar el ingreso mínimo para que un jubilado pueda subsistir, queda claro, desde este punto de vista, de que la justicia cumple un rol fundamental en esto.
que es corregir, en este funcionamiento de contrapeso que tiene el Poder Judicial, algunas inconstitucionalidades que se pueden dar a través de la política. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado no cumple con la jurisprudencia que tiene y con el mandato que le está dando la justicia? Acá tenemos el gran problema en el ámbito judicial. El ANSES y el Estado no ha cumplido nunca, ni con ningún gobierno, los fallos de la Corte Suprema. Esto es algo grave institucionalmente, porque todos los jubilados tienen que pasar indefectiblemente por infinidades de juicios para poder tener los beneficios previsionales acorde a lo que han pagado durante toda su vida, han aportado durante toda su vida. Y por último tenemos, obviamente, el factor económico. Importante, también desde un punto de vista técnico. Nosotros no podemos incorporar en la seguridad social a todos los beneficiarios sin determinar qué financiamiento vamos a darle. En la Argentina, en una forma totalmente irregular, se incorporaron 3.500.000 beneficiarios en el transcurso de 3-4 años, se incorporaron al sistema de la seguridad social sin pensar cómo se iba a financiar a futuro. Piensen solamente técnicamente que ANSES jubila alrededor de 200.000 personas por año, 170, 200.000 personas por año. En 3 años, en 4 años se incorporó 3 millones de beneficiarios. ¿Cómo se iba a financiar esto? ¿Cómo se les iba a pagar? Las consecuencias las tenemos a la vista. Cada vez hay menos activos y cada vez tenemos más pasivos al sistema, que no han hecho ningún tipo de aporte además. O sea, no están incorporados al régimen jubilatorio acorde a la ley 24241, sino que están por una excepción a la regla que es ama de casa o como se quiera decir, porque además ama de casa sí hay entre hombres y mujeres, es decir que fue un sistema totalmente irregular, aportando o pagando 5 años la suma de 400, 500, 600 pesos. Esto fue irregular totalmente. También podemos decir la reparación histórica, fue reconocer una deuda que tenía el Estado Nacional con los jubilados, pero fue un reconocimiento de esto también, es decir, que el Estado liquida mal los saberes jubilatorios. Porque si no el Estado no lo hubiera reconocido. Jamás en una contestación de demanda ANSES me reconoció de que está pagando mal. Me niega todos los hechos y los derechos. Sin embargo, acá el Estado reconocía que podía pagarte extrajudicialmente esta plata. Y si ibas a juicio te negaba todos los hechos. Esto también fue bastante irregular, aunque obviamente no puedo dejar de reconocer de que hubo un montón de jubilados que se beneficiaron por la reparación histórica, específicamente los de la vieja ley 18037, que eran personas de una edad de 90 años para adelante. Todo este criterio de entrega al sistema previsional en forma discriminada hace que no pensemos, o que no se piense, cómo financiarlo en forma progresiva para darle a todos los jubilados y a los que se quieran incorporar posteriormente, un régimen necesario para tener una satisfacción económica y social, y no terminar diciendo después, nosotros le vamos a dar en especie lo que no le podemos dar en materia salarial. Esto no es un reconocimiento. Esto es un deterioro de la jubilación, un deterioro del sistema previsional. Y obviamente en algún momento van a aparecer, si esto sigue en estas condiciones, estos criterios de, bueno, invirtamos en el ámbito privado o una parte en el Estado u otra parte en otro lado. Porque siempre que hay este tipo de conceptos, termina la gente huyendo del Estado como órgano generador y otorgador del sistema previsional acorde al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Por eso, para terminar, quiero dar una simple reflexión. Yo considero que esta movilidad que se va a otorgar ahora y que seguramente, y no creo que se haga con ningún tipo de cambio, desgraciadamente, que sería bueno, no es la movilidad que necesitaban los jubilados, es la movilidad que necesitaba el gobierno para hacer frente a la situación en la que estaba padeciendo y está pasando actualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Claro, muy claro los conceptos. Bueno, ahora vamos a escuchar a Alejandro Gacase, que como dije, es diputado nacional por la provincia de San Luis y está en la comisión que precisamente tiene en tratamiento este tema. Así que Alejandro, te escuchamos. Muchas gracias. Un gusto enorme compartir esta tarde con ustedes. Gracias por la invitación a la Fundación.
Un saludo a Cachi, que allí lo veo también. Un gusto también compartir con Inés, Federico y Facundo. Me parece que han hecho reflexiones muy interesantes en sus exposiciones y algunas de ellas quiero referir. A mí me parece que hay dos cosas centrales a analizar aquí. Bueno, una previa es el porqué de la movilidad. Inés habló de esto. El porqué de la movilidad, es decir, por qué se centra siempre en esto y no en otras reformas. Claramente coincido con ella cuando decía hay otras cosas a ver dentro del régimen jubilatorio y particularmente la forma de cálculo del haber inicial. Ella explicaba con sus componentes cómo se buscó asegurar una prestación básica universal con un sentido, asegurar un nivel de vida mínimo o adecuado. Hoy claramente la jubilación mínima no garantiza eso, es el primer dato que tenemos que tener, una jubilación mínima en los 19.000 pesos, cuando la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires marca que la canasta básica del adulto mayor, aquella cantidad de dinero necesaria para adquirir bienes y servicios básicos, anda en el orden de los 45.000 pesos, muestra que tenemos una realidad de que básicamente el 70% de nuestros jubilados, si no tienen una ayuda de alguien en su familia que les, o viven con otro pariente, o tienen una renta, o tienen su propiedad, es decir, si no tienen algún otro tipo de ingreso o asistencia, directamente no llegan a fin de mes y viven por debajo de la línea de pobreza. Y este es un tema serio que tenemos en cuanto al monto que perciben nuestros jubilados y que no va a ser resuelto simplemente con la movilidad, que como bien decías al comienzo, tiene otro propósito bajo lo que marca el artículo 14 bis de la Constitución, que es mantener el valor de las prestaciones en el tiempo. Nuestra Constitución dice que las jubilaciones y pensiones son móviles. A su vez, la Constitución establece que es el Congreso el que puede reglamentar los derechos, cuando en el artículo 28 marca que las leyes que reglamentan los derechos no pueden alterar su ejercicio. Con esto está diciendo que los derechos pueden ser reglamentados, que lo deben ser por ley y que no pueden alterarse el ejercicio de los derechos. Y esto es lo que ha llevado, como marcaba Federico también, a que es el Congreso el que debe, a través de una ley, establecer los índices de movilidad para cumplir con esa garantía del artículo 14 bis. Pero entonces en esto yo veo dos cosas como cuestión previa. Primero, ¿por qué se recurre siempre a la movilidad? Y esto tiene que ver con un interés de los gobiernos, sobre todo más que con el interés de los jubilados. Es decir, los gobiernos, para ser muy claros, siempre tienen la preocupación de lo que representan las jubilaciones dentro del gasto público. Para ponerlo en términos muy gruesos, la mitad del gasto público o la mitad del presupuesto está destinado a jubilaciones y seguridad social, y la otra mitad del presupuesto está en todos los otros gastos del Estado. Entonces, cuando hay necesidad de ajustar, recortar, racionalizar el gasto público, lo primero y más fácil que se mira es lo de las jubilaciones, y por eso es que hay recurrentes reformas en el orden de la movilidad. Por supuesto que no coincido con que eso se haga, me parece que hay que ser más creativos en el gasto público. Basta decir que bajo el informe del Banco Interamericano de Desarrollo somos el país de Latinoamérica que más gasto ineficiente tiene, 7 puntos del PBI. Si nosotros elimináramos el gasto ineficiente, directamente eliminaríamos todo el gasto, el déficit fiscal, para que vean la dimensión que tiene. Pero me parece que terminamos cortando el hilo por lo más fino, lo más fácil, y no poniéndole esfuerzo en racionalizar el gasto como debiéramos en otro lado. Entonces, como los gobiernos plantean la movilidad por una cuestión fiscal, después también en la discusión pretendemos a veces que la movilidad lo resuelva todo. Y como digo, de la movilidad no hay que pedir más que mantener el valor de las prestaciones en el tiempo, valores que, como marcaba Inés, bajo ciertas reglas se tienen que otorgar cuando se otorgan los beneficios. Y aquí, digamos, marcando por qué se trata lo de la movilidad, creo que hay que analizar dos cosas.
Una es qué ha pasado durante este año con la movilidad y otra es qué va a pasar el año que viene con la movilidad. En cuanto a qué ha pasado este año con la movilidad, me pareció absolutamente claro lo que analizaba Facundo y con los números que mostraba, y que yo lo voy a resumir en una conclusión, y es que la suspensión de la ley de movilidad hecha por la ley de emergencia en diciembre de 2019 ha resultado claramente en un gran perjuicio para todos los jubilados. Un perjuicio que ha variado según el rango del haber en que se encuentra cada jubilado, pero que en definitiva ha generado un perjuicio para todos. En esto yo encuentro que hay una gran hipocresía por parte del presidente de la Nación, quien en campaña dijo que Macri trabajaba para los bancos y él trabajaba para los jubilados, que iba a usar las LELIC para pagarle a los jubilados, que le iba a aumentar el 20% a los jubilados. Y lo cierto es que el stock de LELIC aumentó lejos de disminuir, el 20% de aumento no llegó y por el contrario la primera medida que tomó al llegar al gobierno fue la ley de emergencia con la suspensión de la ley de movilidad. Esta suspensión de la ley de movilidad implicó que dejaran de percibir lo que bajo esa ley le tocaba a los jubilados percibir durante el año 2020, que era un 42% de aumento para todos. Ese 42% de aumento se transformó, bajo los aumentos discrecionales que diera el Ejecutivo trimestralmente, en aumentos de entre el 24 y el 35% según el rango del haber, es decir, entre 18 y 7 puntos menos de lo que correspondía por la ley. El gobierno habla continuamente de los jubilados que cobran la mínima porque fueron los menos perjudicados, pero igualmente perjudicados. Los jubilados que cobran la mínima tuvieron un 35% de aumento que no sabemos siquiera si va a llegar a compensar la inflación, como el gobierno asegura, porque no ha cerrado la inflación de 2020, pero se estima va a cerrar en el orden del 37%, con lo cual ni siquiera ellos compensarían frente a la inflación y menos frente a lo que daba la fórmula de movilidad, que era 24. Pero tal cual lo marcaba Facundo recién, y lo podemos, si quieren vemos las tablas también haber por haber, todos han ido perdiendo incrementalmente respecto a lo que marcaba la ley de movilidad. A medida que aumenta el haber, cada vez se pierde más. Para ponerlo en números, decía allí Facundo, y reitero, los jubilados que cobran la mínima hoy están cobrando 900 pesos menos de lo que correspondería cobrar por la ley de movilidad, y los jubilados que cobran el haber máximo del régimen general están cobrando 18.000 pesos menos por mes de lo que correspondería cobrar por la ley de movilidad. Es decir, hay jubilados que en el año han llegado a dejar de percibir hasta 140.000 pesos, y esto es lo que lleva lógicamente a que haya procesos judiciales como los que citaba Federico en el caso Caliba o que citaba en el caso Herrera, donde los jubilados van y reclaman por aquello que han dejado de percibir y aquello que les ha afectado la suspensión de la ley de movilidad. Suspensión que primero hizo el Congreso y con una delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, pero que luego, en un hecho institucional gravísimo, el presidente prorrogó esa delegación por decreto y de esa manera se autodelegó facultades legislativas. Cuando vencía el término de la delegación hecha por el Congreso en la ley de emergencia, esto lo debemos decir, el presidente envió un proyecto de ley al Congreso para prorrogar la emergencia en materia previsional, y con motivo de nuestra oposición como interbloque a ese proyecto y de la oposición de otros bloques de la Cámara de Diputados, el presidente, al ver que no tenía mayoría, terminó dictando un decreto de necesidad y urgencia. Es decir, ya no es la utilización del DNU con razón de que haya una necesidad y urgencia, puesto que el Congreso estaba perfectamente funcionando y habíamos tenido una sesión 2 días antes y tuvimos otra 3 días después, sino que fue la utilización del DNU
exclusivamente al efecto de saltearse los procedimientos y las mayorías parlamentarias. Y esto es absolutamente grave. Nosotros presentamos, yo fui autor de un proyecto de ley de derogación de ese decreto de necesidad y urgencia 542 del 2020, que firmaron cerca de 50 diputados, y la verdad que recibí con gran satisfacción el fallo Herrera de la Cámara Federal de Paraná, que declaró inconstitucional ese DNU, primero por ser insuficientes los aumentos respecto a lo que marcaba la ley de movilidad, y segundo, por considerar que el presidente había hecho una autodelegación incompatible con las facultades que tiene de acuerdo a nuestra Constitución. Entonces, el primer punto claramente es que la suspensión de la movilidad durante el 2020 ha resultado en un perjuicio para todos los jubilados. En menor medida para los de la mínima y en mayor para los que cobran por encima de la mínima y hasta la máxima del régimen general, pero en definitiva han perdido todos, por lo cual no ha habido de ninguna manera, como marca el discurso del Ejecutivo, una protección hacia los más vulnerables, ni mucho menos. Ahora, ¿qué pasa para el 2021? Bueno, esta fórmula que están presentando es una fórmula que está pensada para seguir ajustando en el año 2021 y producir un ahorro de recursos. Hubo un informe esta semana por parte del IERAL, Fundación Mediterránea en la provincia de Córdoba, que marca que ha habido un ahorro, ya no hablando solo de cada jubilado individualmente y en su haber, sino que para el fisco ha habido un ahorro de 100.000 millones de pesos con razón de esta suspensión de la movilidad jubilatoria. Y ahí está toda la razón de por qué se tomó esta decisión. Es decir, el presidente pasó de decir, como marcaba, que la fórmula anterior perjudicaba a los jubilados, para decir que era impagable. Impagable no significa que perjudique a los jubilados, sino que uno no quiere poner los recursos para pagarla, y por eso la suspendió y por eso se ahorró 100.000 millones de pesos. ¿Qué se hace ahora con esta nueva fórmula? Bueno, en un contexto profundamente inflacionario, como marcaba Federico, en esto tengamos presente dos datos de nuestra macroeconomía. Primero, somos uno de los dos países en el mundo que más recesiones ha tenido en los últimos 50 años. Y segundo, somos un país que hace 20 años prácticamente tiene inflación en 2 dígitos todos los años. Entonces no podemos construir ninguna política de movilidad previsional sin tener en cuenta esos escenarios recurrentes de recesión y de inflación que Argentina vive, porque si los ignoramos es donde terminan ocurriendo caídas reales profundas de las jubilaciones. Es muy cierto lo que dice Federico de que a nivel universal ha estado este concepto de los sistemas contributivos de pensiones de ser sustitutivos del salario, por ende es muy común la utilización del salario para la movilidad. También es muy clara esa naturaleza que le otorgan los fallos de la Corte Suprema acá, en el mismo sentido, pero no menos cierto es que los países que actualizan por salarios las jubilaciones en general son países que no tienen los problemas inflacionarios que nosotros tenemos, y a su vez la manera más frecuente de actualizar en todo el mundo es de acuerdo a los índices de precio del consumidor o a la inflación. Creo que el gran error que tiene esta fórmula que propone el Ejecutivo es quitar la inflación de la fórmula, porque esto trae como resultado que las jubilaciones no tengan piso en la caída que pueden tener. Si tomamos lo que se aprobó en el presupuesto para el 2021, que se ha aprobado no ya a nivel individual de los jubilados, sino a nivel general, un aumento del 31% en las jubilaciones, pero si tenemos en cuenta a la vez que la inflación promedio calculada por el gobierno para el año 2021 es del 32%, ya esto ha llevado a la Oficina de Presupuesto del Congreso a decir que va a haber una caída en términos reales de las jubilaciones para el año 2021. Si tomamos cualquier escenario de inflación superior al que pauta el gobierno, por ejemplo, el relevamiento de expectativas de mercado que releva el Banco Central a partir de las estimaciones de las consultoras privadas,
estas estiman que la inflación para el año 2021 va a ser del 50%. Si sucediera esto, significaría que en un solo año habría, en el 2021, habría una caída en términos reales de las jubilaciones de 20 puntos en solo un año. Y esta es la enorme gravedad de no tener ninguna garantía vinculada a la inflación en la fórmula. Creo que es muy interesante lo que planteó Federico cuando hacía referencia a lo de la cláusula gatillo, pero les quiero decir que no hay ninguna posibilidad para el oficialismo de que esta cláusula gatillo o garantía de la inflación esté, porque precisamente la sacan deliberadamente para poder ajustar. Es decir, me consta, he hablado días atrás con la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, me consta que ha habido discusiones hacia adentro del oficialismo sobre este tema de la inflación, ya sea para todos los jubilados o al menos para quienes perciben la jubilación mínima. Ha habido preocupaciones que se transmitieron respecto de que pudieran perder poder adquisitivo las jubilaciones, pero allí claramente se impuso la visión del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien dijo: aquí hay que desindexar el gasto público, hay que desindexar por ende las jubilaciones y la inflación no puede ser parte de la fórmula, y fue él el que decidió esta nueva fórmula, la cual la envió por un comunicado del Ministerio de Economía un día lunes a las 11 de la noche, antes de que el martes a la mañana llegara la misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Con eso les digo todo en el contexto en el cual se decidió esta fórmula. Hubo o hay intención, por supuesto, nuestra de que la inflación sea parte de la fórmula. Esto es lo que hemos nosotros también centrado, en lo que hemos centrado nuestro dictamen en el ámbito de la Comisión Bicameral de Movilidad Previsional, que yo integro por parte del Interbloque Juntos por el Cambio, y también en el ámbito de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde tenemos que dar ahora la discusión, pero no ha habido una apertura por parte del oficialismo a dar esta discusión. Por el contrario, se consagró en la bicameral la fórmula como ellos la enviaron. Después se eligió la estrategia de enviarlo al Senado, que esto tiene un propósito muy claro. En el Senado el oficialismo tenía los votos asegurados. De esa manera no solo se garantiza la media sanción, sino que se garantiza que ante cualquier eventual modificación que la Cámara de Diputados realice, ellos tienen los números en el Senado para insistir en la versión original. Por eso es que también hay que tener mucho cuidado con algunas modificaciones que plantean otros bloques minoritarios para quedar bien, pero sabiendo que después el oficialismo impone su visión como la quiere. Claramente, como digo, es una decisión que está centrada en ahorrar recursos, es una decisión que está centrada en ajustar el presupuesto para las jubilaciones y que se trata en lo posible de hacerlo sin que nadie se entere. Imagínense que esta es una discusión que afecta a casi 20 millones de argentinos, no solo los 8 millones de jubilados y pensionados, sino también los 10 millones de perceptores de la asignación universal por hijo, todos beneficios atados a la movilidad, y se eligió, no casualmente, discutirlo en el Senado el mismo día que la Cámara de Diputados trataba la ley de interrupción legal del embarazo o del aborto, claramente para que un debate quedara absolutamente opacado por el otro. Y no se sorprendan tampoco que lo que están ahora pensando hacer es que el mismo día que el Senado trate el aborto sea en ese preciso momento que la Cámara de Diputados trate la movilidad previsional, para que de nuevo esté todo el país atento a otra discusión y en el momento que se ajuste a los jubilados pase este tema absolutamente desapercibido. Bueno, ese es el estado de la discusión en el Congreso, eso es lo que creo que está ocurriendo, como decía, lo que ocurrió en el 2020 y lo que va a ocurrir en el 2021, y quedo a disposición también de todas las preguntas, comentarios que quieran hacer al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, muy claro también ha sido. Y bueno, le cedemos la palabra al doctor Casella y
y luego hacemos algunas preguntas, le damos lugar a las preguntas de algunos de los que están participando de este video. El audio, Casela. Ahí estamos. ¿Me escuchan bien Sí. ahora? Sí, te escuchamos bien ahora. La verdad que estoy muy contento con el desarrollo de esta conversación, que tiene un profundo carácter informativo y además afronta uno de los problemas más graves que afectan a la sociedad argentina en términos de distribución del ingreso, en términos de calidad de vida. Recién que acá se decía que hay 20 millones de personas que dependen de estas decisiones, cuyo ingreso depende de estas decisiones. Y por supuesto esto estaba caracterizando numéricamente la dimensión de la cuestión. La Fundación Ricardo Rojas agradece el trabajo del Observatorio Federal de Seguridad Social, que también está desarrollando su actividad junto con la Fundación. Me parece que debe destacarse la gestión que en ese campo están desarrollando Inés Halm, el doctor Despuig Netri y Facundo Rodríguez en su carácter de economista, ahora con la incorporación del diputado Cacase, que tiende a cerrar el círculo de conceptos y exhibición pública de los conceptos. Y esto que ustedes están elaborando requiere difusión, requiere conocimiento por parte de quienes están afectados por el problema. En ese sentido, la Fundación está haciendo un esfuerzo permanente de difusión. Nosotros incorporamos los trabajos sucesivos que el observatorio está realizando, está ejecutando, a la página de la Fundación, y además tratamos de distribuirlo en una agenda de contactos que incluye más de 1.500 contactos, incluyendo a diputados nacionales, a legisladores nacionales y en algunos casos legisladores provinciales. La dimensión del problema es extraordinaria y la gravedad de la situación de los jubilados y pensionados en Argentina es notoria y conocida. Por eso, la búsqueda de soluciones para este tema tiene una vertiente social innegable. La calidad de vida de 20 millones de personas depende de estas decisiones. Pero al mismo tiempo una dimensión fiscal y presupuestaria de enorme trascendencia. Porque como aquí se ha dicho, el costo del sistema previsional en relación al total del presupuesto abarca entre el 50 y el 60%. Esto implica que el país tiene un enorme problema para generar un sistema previsional sustentable que además garantice un mínimo de calidad de vida para sus beneficiarios. Y eso no lo estamos logrando. No lo estamos logrando. Al contrario, las exposiciones que ustedes han realizado indican que las últimas modificaciones que hemos presenciado tienden a disminuir el ingreso de los jubilados. Están pensadas en función de las necesidades presupuestarias y no del problema social que subyace. Esto se agudiza en momentos en que la prioridad de la economía kirchnerista consiste en regularizar la relación con el Fondo Monetario Internacional. Y obviamente el Fondo Monetario Internacional va a estar muy atento a que el tipo de decisiones que se tomen en el campo previsional sean compatibles con el ajuste que está requiriendo. Esto no implica que le estemos echando la culpa al Fondo Monetario Internacional. El problema lo hemos fabricado los argentinos. Lo tenemos que resolver los argentinos. Y en ese sentido me parece que hay una vertiente. Yo no soy un especialista en el tema, ni mucho menos. Simplemente me manejo con las opiniones que escucho. Me parece que el problema consiste básicamente en regularizar la situación del 40% de trabajadores que no está registrado. Si nosotros no logramos incorporar al ámbito de registración a los trabajadores que trabajan en negro, es muy difícil que busquemos que alcancemos alguna manera de sustentar un sistema previsional que está absolutamente desfinanciado. Me parece que por ahí pasa la cosa. Eso es un trabajo de mediano o largo plazo. Durante el lapso en que se pueda ejecutar ese trabajo, habrá que buscar la manera de garantizar
una estabilidad en el ingreso de los jubilados. Pero me parece que si no afrontamos la búsqueda de la registración del trabajo en relación de dependencia, es obvio que nunca vamos a terminar de solucionar este problema. La posibilidad de utilizar el impuesto para afrontar, como sucede con el IVA, por ejemplo, para afrontar el gasto del sistema previsional, el costo del sistema previsional, es una solución que no podemos descartar, obviamente, porque si los ingresos propios del sistema no alcanzan para financiarlo, vamos a tener que recurrir a otros ingresos. Pero tengamos en cuenta que esto trae otros efectos. El primer efecto es mantener un nivel alto de carácter impositivo y, en segundo lugar, restar una masa de recursos provenientes de los impuestos que no se destinan a la obra pública, a la escuela, al hospital, sino que terminan también absorbidos por el sistema previsional que aún de esa manera no alcanza a satisfacer las necesidades de nuestros ancianos. Obviamente no hace falta recurrir a las frases hechas, que en este campo son notables. Por ejemplo, todos sabemos que el sector de los jubilados es el más desprotegido porque se trata de gente que ha agotado su capacidad de ganarse la vida con su propio trabajo, por razones físicas, por el avance de la edad. Por otro lado, aún en el caso de que el jubilado estuviera dispuesto a continuar con su sacrificio personal, afrontando el esfuerzo de un trabajo, es muy difícil que lo encuentre en esta situación económica. De manera que hay desprotección en dos sentidos. Hay desprotección por razones de edad y hay desprotección por razones de ausencia de oferta laboral. El jubilado está encerrado en una situación de dependencia que no puede quebrar cualquiera sea el esfuerzo que haga en términos personales. De ahí que este sea un problema político. Y con esto quiero reiterar algo que vengo diciendo hace mucho tiempo, y que me parece que los radicales tenemos que sostener permanentemente para que nadie se confunda. El mercado es un instrumento adecuado de producción de bienes. Tal vez el instrumento más eficiente para la producción de bienes que el hombre ha generado a lo largo de toda su historia. Pero el mercado no sirve para distribuir. Por el contrario, el mercado, librado a su propia dinámica, tiende a la concentración. Y eso es efectivamente lo que se produjo, no solo en los países dependientes como la Argentina, sino en los países centrales. El fenómeno de Trump en Estados Unidos, por ejemplo, es un subproducto, entre otras cosas, de la tendencia a la concentración del ingreso en los últimos 20 años en Estados Unidos, que ha dejado a mucha gente en situación de rebeldía social, que busca a través de un candidato como Trump manifestar su protesta frente a esta situación que considera injusta. Por lo tanto, nosotros no podemos discutir que el Estado, librado a su propia dinámica, tiende a la concentración, y que es falsa la afirmación de que dejando el Estado trabajar, dejando que el Estado avance en el desarrollo de su propia política, vamos a encontrar las respuestas necesarias. Vamos a encontrar un fenómeno de concentración que va a profundizar las desigualdades. Eso es lo que objetivamente demuestra la realidad, no solamente en Argentina, sino también en los países centrales. Por eso, la distribución del ingreso es un problema político, no es un problema de mercado, es un problema político. El mercado genera el producto. La distribución del producto, la distribución del ingreso, depende de decisiones políticas. Y ahí aparece el contenido progresista de las políticas sociales. Si las políticas sociales tienen como objetivo buscar el mayor nivel de igualdad posible en la distribución del ingreso, es obvio que va a tener que aplicar políticas distributivas que sean eficientes, que sean claras y que sirvan para sostener un ingreso relativamente igualitario en toda la población. Esto de ninguna manera pretende disminuir el valor del mérito personal, la capacidad de iniciativa, la asunción de riesgos, la inteligencia para afrontar determinados problemas y encontrar las soluciones determinadas. ¿Dónde te estar adjunto? Acá está. Bueno, la realidad es que no aguantamos ver la cara de tristeza, no aguanté ver la cara de tristeza de este muchacho. Acá hay una interferencia. ¿Ahora me escuchan? Ya sí, ahora te escuchamos. Bueno, por lo tanto, no se trata de uniformar
sino se trata de igualar. ¿De igualar acá? ¿Frente a qué cosa? Frente a aquello que el Estado nos quita o el Estado nos da. Y por lo tanto la política distributiva es un eje esencial en la búsqueda de igualdad social. Y también, como lo vengo diciendo hace un tiempo con bastante reiteración, la base, como decía Gabriel del Mazo, para garantizar la libertad hace falta garantizar el mayor nivel de igualdad social. La política social es una garantía de libertad. Si nosotros queremos seguir siendo el partido de la libertad y la igualdad, tenemos que entender que la política distributiva es esencial para generar esa garantía recíproca entre igualdad, esa articulación recíproca entre igualdad y libertad. Por eso esto que estamos haciendo con ustedes, con el observatorio, es fundamental, porque estamos afrontando un problema central para ver cómo se organiza la sociedad argentina en términos de distribución, pero fundamentalmente cómo hace la sociedad argentina para seguir siendo una sociedad libre, porque si no vamos a correr riesgos. Los riesgos que corre Estados Unidos con Trump, los riesgos que corren países europeos como Hungría, como Austria, como Italia con Salvini, es decir, la aparición de focos de autoritarismo que se apoyan básicamente en la decepción que genera la democracia cuando no otorga, no alcanza un nivel de distributivo adecuado. Por eso, aquella frase de Alfonsín que tantas veces se ha repetido, con la democracia se come, se cura y se educa, tiene que convertirse en realidad para que la democracia siga siendo lo que debe ser. Nosotros debemos manifestar nuestra adhesión a ese principio. La democracia no es solamente un conjunto de derechos electorales, no es solamente libertad de opinión. La república también requiere una política redistributiva para que sea justa, para que la república mantenga un nivel de igualdad entre los integrantes que responda a la idea de igualdad en el plano jurídico. Y eso es lo que estamos procurando hacer con estos trabajos que ustedes realizan con tanto esfuerzo, con tanta dedicación y con tanta voluntad. Por eso, otra vez, la Fundación Ricardo Rojas, por mi intermedio, los felicita y les agradece, porque ustedes nos están aportando ideas concretas para solucionar un problema fundamental de la sociedad argentina actual. Muchas gracias, señores. Gracias, Casela. Bueno, habilitamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta a los disertantes. Lo veo al doctor Eduardo de Leville, que también integra el observatorio, que es un hombre que siempre hace observaciones muy atinadas en lo económico, que nos ha participado de varios Zoom sobre reforma fiscal. Eduardo, ¿querés hacer alguna intervención? Muy breve, muy breve. Primero, felicitarlos a todos los expositores. La parte técnica muy bien planteada por Inés, Facundo, Federico. La parte política técnica por Alejandro. Me parece muy claro, sobre todo la tabla que mostró Facundo, sobre la base que ella se puede difundir y hacer una suerte así de comparación de tipo político para ver los resultados que en definitiva cada uno de los, digamos, del cuerpo político de la nación ha prometido y los resultados que está logrando. Lo segundo que quería decir, solamente para terminar, que como lo sostengo en cada sesión del observatorio, el sistema realmente es un verdadero mamarracho desde todo punto de vista, por la cantidad de dispersión que tiene en el ámbito territorial y por los índices que utiliza, como bien lo señala Federico, que además creo que deben revisarse a esta altura, después de la pandemia, porque el peso específico dentro del índice de precios, por ejemplo,
de los consumos ha cambiado sustancialmente en función de los problemas económicos que el mismo gobierno generó y que apuntaron a la estructura económica del país. Sostengo que debemos ir hacia un sistema integrado, total, que contemple absolutamente todos los procesos, no solo el proceso previsional, sino también la parte de asistencia social, la parte de salud, la parte de la asistencia a los adultos mayores, a los discapacitados, a los niños, etc. Todo ese conjunto de cosas tiene que ser manejado no con un criterio de tipo político, como bien lo señaló Federico, sino con una política de Estado. Y comparto lo que dice el doctor Casella referido al tema de la distribución del ingreso. La distribución del ingreso no es un problema económico, sino que es un problema estrictamente político. Es cómo cada uno de nosotros nos acercamos como visión a la sociedad y al mundo. Y de alguna manera los gobiernos que han llevado a Argentina adelante han sido, yo diría, demasiado mediocres como para tener una distribución del ingreso justa. Entonces, resumiendo, felicito a los 4 expositores, han sido muy claros, le han dado a la Fundación Rojas y a la Unión Cívica Radical, creo, material suficiente como para ponernos al frente de toda una comunicación que es muy necesaria hacia la sociedad, para que la sociedad se esclarezca y de alguna manera se dé cuenta qué es la sustancia del relato del gobierno y qué es la realidad. Nada más que eso, muchas gracias y lo felicito también a la Fundación Ricardo Rojas por haber permitido que el observatorio exponga de la forma que expuso su trabajo. Nada más. Gracias, Eduardo. Mariano Paganini, ¿querés comentar lo que mandaste en el chat, por favor? Bueno, ¿cuál de las cosas que mandé en el chat? La última. Hiciste un comentario. Bueno. O la que vos creas necesario hacer, ¿no? No, la cosa es así, cada uno tiene su punto de vista. Sí, yo ya en estas cosas soy viejo, yo empecé en el año 58 con la ley 14499 de Frondizi, donde ahí se estableció el 82% y el 82% móvil. Ya estaba en el 82% la calidad de móvil. Y bueno, ¿yo qué puedo decir? Cuando la Constitución dice jubilaciones y pensiones móviles, está suponiendo ya que es un sistema de reparto, porque no hay movilidad en un sistema de capitalización individual, hay una lógica del rédito, de la renta, pero establecer la movilidad es un criterio, digamos, social político. ¿Y esta movilidad por qué? Y por 2 razones, porque en última instancia, ¿qué es la jubilación? La jubilación es cubrir lo que le falta al trabajador cuando se jubile. ¿Y qué es lo que le falta? El salario. Luego, la jubilación tiene que reemplazar al salario. Está el problema de la inflación, es decir, la inflación que es la desvalorización monetaria y todo lo que se dice además de la moneda. En última instancia, la inflación tendría que servir, en esta movilidad de la jubilación, tendría que servir como piso y no como techo de la jubilación. Es decir, yo tengo que seguir la movilidad de los salarios para seguir el mismo nivel de los trabajadores, pero como piso, como necesario de la satisfacción de las necesidades del pasivo,
la inflación monetaria porque, bueno, porque no puede recurrir a otros medios porque ya no puede trabajar. Entonces yo no sé por qué tanto lío se hacen con la jubilación, las fórmulas, etcétera, etcétera. Desde ya digo que las fórmulas no pueden existir, o por lo menos es una recomendación, de que no pueden existir en las normas jubilatorias, en las normas, en las reglas del derecho. Las fórmulas después hay que explicarlas, tienen un sentido. Pero además, ¿por qué tanto confusión y conceptos distintos? ¿Qué tiene que ver la recaudación con lo que yo le tengo que pagar al jubilado? Si yo le tengo que pagar lo que le falta, lo que es el salario, esa es la garantía que yo le tengo que dar en la seguridad social. Y bueno, depende de los recursos. Si los sistemas jubilatorios en un principio fueron cerrados, ¿qué quiere decir cerrados? Lo que yo pago lo recaudo de los afiliados que tengo en el sistema. Pero esto ya no me alcanza y no me va a alcanzar en el futuro, no me alcanza porque los trabajadores disminuyen. Los trabajadores son reemplazados por los robots y la técnica. Habrá mucho menos trabajadores, es decir, trabajadores activos, y habrá mucho menos trabajadores dependientes. Habrá muchos independientes, muchos trabajadores flotantes, flexibles, como se dice hoy. Las carreras no serán definidas por 30 o 40 años. Las carreras pueden ser de 10, 15, 20, 5, se van a cambiar. Y todo esto hay que pensarlo desde la seguridad social también. Entonces, yo no puedo decir, señor, yo le voy a pagar lo que recaude. Porque fíjense ustedes, ¿quién es el obligado de pagar? Mario, podés redondear porque se nos va la hora. Bueno, cómo no. Es decir, a mí, yo lo que digo, hay que ser más simples, decir qué es lo que falta. Y por supuesto, yo felicito a la gente que se preocupa por estudiar estos asuntos, pero habría que reunirse más y ver lo que puede pasar en el futuro. Es decir, el futuro yo lo veo muy triste, muy negro para los jubilados, y yo no puedo sostener una fórmula que diga yo voy a pagar lo que recaudo. Nada más, yo tengo que pagar lo que les falta. Gracias, Mario. Gracias por tu intervención. Bueno, le vamos a dejar que hagan un último comentario a nuestros expositores, como para cerrar la actividad. Ya llevamos casi 2 horas y me parece que ha sido una buena jornada. Así que bueno, Inés, Facundo, Federico y Alejandro, lo último que quieran decir en esta jornada del día de la fecha. Bueno, yo agradecer, por supuesto, a todos los presentes en este Zoom. Nosotros es una tarea que nos hemos encomendado ir trabajando, armando herramientas, siguiendo, monitoreando qué es lo que está pasando con el sistema de seguridad social y bueno, y trabajar sobre todo con propuestas. Me encantó lo que dijo Mario Paganini, gran profesor. Está aquí presente un exsecretario de Seguridad Social, un jefe mío que tuve el gusto de trabajar con él, el doctor Emilio Capucio, y nosotros vamos a tratar de brindar una propuesta como, bueno, el radicalismo siempre trabajamos para el bienestar de una sociedad, y sobre todo lo que nos toca en este momento, que es para los jubilados y pensionados, y bueno, les mando muy felices fiestas, con cuidado, pero bueno, esperemos que el 2021 termine esta pandemia y venga esas famosas vacunas que no sabemos cuándo llegarán. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí, y bueno, por supuesto que vas a ser invitado muy seguido. Gracias. Paco. Bueno, también muchas gracias a todos por la invitación. Creo que ha sido importante, bueno, este trabajo que se ha organizado a través de la Fundación
la realización del observatorio. Es un trabajo en conjunto entre varios correligionarios, algo que por ahí muchas veces nos pasa o cuesta también hacerlo. Así que desde ya, muchas gracias por la posibilidad. Y creo que es necesario dejar de discutir la movilidad y empezar a pensar cómo generamos la sustentabilidad del sistema previsional. Y eso es mucho más profundo y tiene que ver con la modificación de ciertas instituciones, digamos, ¿no? Y eso implica también tener una mirada de largo plazo, cosa que en Argentina nunca pasa. Y creo que ahí la dirigencia política tiene que empezar a jugarse en serio y hacer uso de algunos organismos que tiene, como la Oficina de Presupuesto del Congreso. La Auditoría General de la Nación también cuenta con economistas, actuarios, abogados. Tienen ahí con qué empezar a buscar herramientas, digamos, técnicas, en qué apoyarse antes que andar haciendo un dibujo vizcacha de cómo le robamos a los jubilados el poder adquisitivo. Que esa discusión va a necesitar necesariamente, como lo dijo ahí Eduardo, una reforma tributaria, y eso va a implicar una pelea entre las provincias también, porque ahí hay recursos, como ustedes saben, que se distribuyen no solamente al ANSES vía coparticipación, sino que también va a las provincias. Y algo que recién decía Paganini y que a mí me parece importante es empezar a mirar la regulación de la jornada laboral. Creo que eso es algo que se viene en el mundo. Tenemos que hacer un sistema que sea más amigable con el medio ambiente y también desde el punto de vista social que sea mucho más equilibrado y obviamente a reordenarlo dentro de las cuentas públicas, ¿no? Así que bueno, dejarles esas dos impresiones que me parece que son importantes, que tienen que ver con el motor del sistema previsional. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Facundo. Federico. Bueno, simple, yo agradecer a todos los oyentes, obviamente a la Fundación. Me adhiero a los comentarios del doctor Paganini, que obviamente lo he escuchado varias veces hablar, es un excelente jurista en materia previsional. Obviamente que nosotros estamos atrás de la zanahoria, es lo que venimos viendo desde hace rato. Acá hay que hablar sobre el futuro del derecho laboral, sobre el futuro de la seguridad social, sobre el futuro de la robótica, de la informática, que es obviamente lo que se viene. Y todavía seguimos discutiendo el pasado. Las reformas, las modificaciones, los cambios, no tenemos todavía en concreto nada, y obviamente que el futuro cada vez está mucho más cerca de lo que esperamos. Creo que nosotros hace 10 años nunca hubiéramos podido juntarnos en un sistema o una plataforma como la que hoy tenemos, y hoy estamos hablando. Esto es el futuro, o es hoy el presente. Esto es lo que tenemos que empezar a analizar, no para los que ya hoy están, que han sufrido un sistema previsional y un sistema laboral decadente. Empecemos a pensar en cómo vamos a organizar el derecho laboral, la inclusión de los trabajadores y de todas las personas a un régimen que genere aportes, contribuciones y que a futuro puedan obtener un beneficio previsional o algo similar, lo que sea dentro de 50 o 100 años, que permita la sustentabilidad de la persona y del sistema. Yo la verdad que les agradezco a todos, obviamente también adhiero a los comentarios económicos de Facundo y de Eduardo, porque la verdad que comparto ese criterio político sobre, y al doctor Casella, ¿no? El concepto político de un Estado que tiene que saber distribuir, tiene que estar, tiene que distribuir, pero al mismo tiempo tiene que saber que su función no es absorber todo, sino también dejar jugar un poco en estas reglas de la política, sino es intervencionismo solamente. Muchas gracias. Gracias, Federico. Bueno, Alejandro. Sí, agrego de comentario, me pareció muy interesante que introdujeron el tema de la recaudación, lo había dicho Inés al principio y ahora Paganini lo marcó también. La verdad que el concepto de recaudación es completamente extraño, el de movilidad no se usa prácticamente en ninguna parte del mundo. Acá creo que cuando lo tuvo la fórmula original de Cristina Kirchner tenía más que ver con que la inflación estaba tocada y entonces no servía como índice. Pero hoy realmente no tiene propósito y además ha sido un gran error en lo conceptual considerar que es necesario lo de la recaudación para lograr la sustentabilidad del sistema. Sin duda es que la sustentabilidad es un valor, hay otras formas de resolverlo, como es la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad como fondo anticíclico para el pago de jubilaciones y asistencia al Tesoro cuando es necesaria. De hecho, aprobamos una ley de común acuerdo con el gobierno para la utilización de esos fondos del FGS.
pero ha habido un error conceptual acá de hacerlo que no solo perjudica a los jubilados, porque como dijeron, no tienen por qué los jubilados estar sujetos a la recaudación y con eso la volatilidad que esta tiene, la volatilidad que tiene la recaudación de impuestos año a año, sino que también es muy perjudicial para la economía en su conjunto, porque hace a la fórmula muy procíclica, es decir, en los años donde hay crecimiento económico y mayor recaudación, es cierto que pueden mejorar las jubilaciones, pero también igualmente cuando hay recesión es el peor momento donde se ajusta, como ha sucedido ahora durante la pandemia, que los jubilados han sido el grupo de riesgo principal, los adultos mayores, el grupo de riesgo principal, y es los que les ha tocado la peor parte. Así que, sintetizando nuevamente, creo que ha sido un mal año en términos de la movilidad y de consagrarse esta fórmula será un peor año para el 2021 en esos términos para los jubilados, así que es algo que claramente nosotros no podemos compartir. Nuevamente les agradezco un montón, con Inés, con Fede siempre estamos hablando, así que cuenten por supuesto conmigo a disposición cuando lo requieran. Saludos para todos. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una buena Navidad y un mejor comienzo de años, y nos estaremos viendo en el 2021 con las actividades de la Fundación. Gracias a los expositores, gracias a los participantes, gracias a todos y a todas. Buenas noches. Adiós, buenas noches.